Empezamos con el problema número 4 de la práctica y menciona lo siguiente. En el laboratorio de Ingeniería Química de la UNSA se instaló un sistema mostrado en la figura. Entonces vamos a mostrar la figura. Así está la figura. ¿De acuerdo? Bien, entonces se instaló el sistema mostrado en la figura. Tenemos una condición inicial y una condición final. ¿De acuerdo? Al sustraer el 30% en masa de acetileno, a sustraer 30% de masa de acetileno, el comportamiento ideal que tiene o que contiene el recipiente es de 2 decímetros cúbicos. Se observa que la altura manométrica H, se revierte ahora en la izquierda. Ya, lo que quiero decir es lo siguiente. Tengo en el recipiente gas, a este gas se le ha extraído, se extrae, y esta altura manométrica, al extraerse, desciende al lado izquierdo y tiene una altura H, ¿de acuerdo? Ahora, le menciono, considerando que este proceso se lleva a temperatura constante. Cuando es temperatura constante, estamos hablando de la ley de Boyle. Inciso A, determinar la altura manométrica H en milímetros de mercurio. Inciso B, la masa de acetileno extraída del recipiente. Y el inciso C nos pide la densidad del gas inicial y final. Entonces tenemos 3 incisos para poder resolver el ejercicio. Además, miren, ya tenemos la respuesta. Tenemos que llegar a estas respuestas, jóvenes. ¿De acuerdo? Para dar solución o llegar a esta respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá ya tenemos el planteamiento del problema. Entonces, vamos a ir resolviendo. Me voy a colocar los datos. Como ustedes pueden observar, daremos solución al ejercicio. Solución, ¿sí? Tengo entonces en la figura tanto inicial como final. Se ha extraído 30% y voy a tener eh, este análisis que están viendo en la pantalla. ¿De acuerdo? El análisis que están viendo, voy a tener de esta manera el problema. ¿Se entiende, jóvenes, lo que si se ve en la pantalla, lo que estoy mostrándoles? Se observa, ¿no? ¿Verdad, jóvenes? Sí. Entonces, en el sistema, inicialmente tenía una altura, H, que estaba en el lado derecho del manómetro en U, pero lo he extraído, o sea, se sustrajo una cantidad de gas, del mismo gas que tiene el recipiente, el 30%. Cuando yo alguna vez les dije 30% en masa, es lo mismo que decirte 0,3 de masa inicial que tengo. ¿Se acuerdan? Este dato ya lo tienen que tener en cuenta. Hablamos en porcentaje en masas, ¿no? Y luego en la parte final, estamos en la parte final, el acetileno, como ya ha reducido la presión por la extracción, la altura manométrica se fue al lado izquierdo. El líquido que vemos nosotros en el manómetro, en el tubo en U, es mercurio. Y además tenemos presión atmosférica. Eso hay que analizarlo del sistema. ¿De acuerdo? Del sistema. Veamos entonces lo que nos indica el problema. Nos dan el comportamiento ideal contiene un recipiente de 2 decímetros cúbicos. Tenemos volumen. ¿Sí? Tenemos volumen. ¿Qué más tenemos, jóvenes, de dato? Tenemos volumen. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más tendríamos de dato? A ver si alguien más podría ayudarme. Todos trabajaremos, jóvenes. Necesito que todos trabajemos. Hola.
Los datos en condiciones iniciales son los siguientes. Tenemos los datos. Los datos. Como en este detalle tenemos que este es inicial y en esta parte es final, ¿sí? Esto es el inicio y esta es la parte final, como pueden ver en la figura. Entonces decimos lo siguiente. En la parte inicial, sí, me dieron un volumen inicial, sí. Este volumen inicial, ¿cuánto nos dieron en el problema? Tenemos 2 decímetros cúbicos que contiene el recipiente. ¿Me deja entender? 2 centímetros cúbicos, entonces tenemos 2 decímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué de otro detalle más nos dieron en el problema? Eh, Se observa que la altura magnética HC revierte ahora al lado izquierdo, considere que el proceso se lleva a temperatura constante. Entonces tenemos temperatura inicial, ¿sí? A 25 grados centígrados. Entonces, la temperatura en el sistema es constante, el sistema, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? El acetileno. El acetileno tiene su peso molecular, ¿sí? Este detalle lo vamos a anotar. Pesos atómicos, pesos atómicos. Sabemos que el carbono, su peso atómico es un UMA. Del hidrógeno es, perdón, pero aquí está mal, ¿no? 12 UMAs. Hidrógeno, un UMA. Entonces, el acetileno, peso molecular del acetileno. Señores, ¿cuánto es? Por favor, ayúdenme. ¿Cuánto es este valor? 12 por 2, 24, más 2, 26. Tendríamos 26 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular del acetileno, ¿sí? Para eso necesitamos el peso atómico de los elementos. Muy bien. Entonces también conocemos peso molecular del sistema, ¿no? De la sustancia. Bien, ¿qué más tenemos? En la parte final, ¿qué vamos a llegar a tener? Sabemos que el volumen inicial es un recipiente rígido. Entonces, es lo mismo que decirte a volumen final, no cambia el volumen, jóvenes. El recipiente es acero, entonces, si es acero, es vidrio o algún material rígido, como le dije, hermético también podríamos decir, ese recipiente no cambia el volumen, se mantiene constante, solo se ha extraído el gas. También decimos que la temperatura final es igual a la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Es la misma, porque es constante, ¿sí? Bien, lo que aquí nos faltaría determinar es la presión. Acá no conozco la presión inicial, pero tampoco conozco la presión final del sistema, de esos dos sistemas, tanto inicio como final, ¿sí? Como se observa en la figura, ¿de acuerdo? Entonces, nos piden calcular, nos piden calcular, el inciso A, el inciso A nos pide determinar la altura manométrica H. Me pida ya la altura manométrica H. En el inciso B me piden determinar la masa de la acetilina extraída. La masa extraída me pide, señores. Extraída. Y esto no lo conozco. Inciso C, la densidad del gas inicial y final. Inciso C nos pide la densidad inicial, que no conozco, y la densidad final, que tampoco conozco en el sistema. Nos pide las densidades, ¿sí? Ese es el detalle del problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas? Cabe recalcar también, cabe recalcar
que la masa extraída, esta parte los voy a explicar, me dieron 30% en masa, pero esta cantidad de masa es extraída, es la masa que se ha extraído, se ha llegado a sustraer o no. Entonces, si es 30%, yo tengo esta consideración, que todos ya conocemos, que la masa extraída va a ser igual a al 0,3 por la masa inicial total. ¿Y dónde está la masa inicial total? Es del sistema que yo conozco. Entonces, esta está en función de la cantidad inicial que tenía, pero se extrajeron o se sustrayeron el 30%. Ahora, acá, ¿cuánto me va a quedar? Si alguien me dice, Inge, pero aquí va a quedar cuánto dentro de este recipiente. Si alguien analiza, me va a quedar el 70%. Solo me va a quedar el 70%, porque ya le saqué el 30% y aquí me queda el 70%. También ese es otro análisis. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá todo. Espero que se esté llegando a entender. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Bien, continuamos. Voy a analizar análisis de la figura 1. La figura 1, que es la parte del inicio. La figura 1 es del inicio, como pueden observar. En el inicio voy a utilizar lo que es nivel de referencia. Nivel de referencia va a eso, ¿no? Nivel de referencia, NR, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a llegar a tener? Que la presión en A va a ser igual a la presión en B, en la parte inicial. ¿Me dejo entender esa parte? ¿Sí? ¿Qué es la presión en A? La presión en A es la presión del acetileno, es decir, la presión inicial. Es la presión inicial. ¿Están de acuerdo todos? Porque aquí tengo una presión inicial. Acá tengo una presión final. Eso es lo que quiero explicarles. Entonces, esto va a ser igual directamente a la presión atmosférica más la altura h. Y esto va a ser mi primer dato. Esa es mi primera ecuación que no conozco. Ahora, también voy a analizar de la figura 2, que es la 2 es la final. La figura final. También tengo un análisis de alturas manométricas. Entonces, vamos a tener que la presión en C es igual a la presión en D. Y también la presión en C es la presión final, ¿verdad? Más la altura manométrica, que va a ser igual a la presión atmosférica, de acuerdo al sistema mostrado de la figura. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Señoritas. Muy bien. Ya, hasta ahí. Y esto es mi ecuación número 2 que lo estoy nombrando. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar. Igualar. Ecuación 1 va a ser igualado a la ecuación, con la ecuación 2. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué podríamos despejar de acá? H, ¿no? Antes de igualar, voy a despejar H. Para que tengamos lo siguiente. Miren, lo voy a mover un poquito más abajo. Acá voy a despejar H. H va a ser igual presión inicial menos la presión atmosférica. Y esta es mi ecuación número 1. ¿De acuerdo? De esa manera. En la siguiente, voy a despejar H. H va a ser presión atmosférica menos la presión final. Esta es mi ecuación 2. Estoy colocando de modo más simple. Ahora sí puedo igualar las alturas. Altura H con altura H. Inicio y final. Haciendo la igualación de estas dos fórmulas, dos ecuaciones, tengo
La presión inicial menos la presión atmosférica es igual a la presión atmosférica menos la presión final. ¿Sí? Tengo ese dato. ¿Todos de acuerdo? Lo voy a reordenar. La presión inicial, lo que está restando lo voy a pasar a sumar al otro miembro. Voy a tener más la presión final, esto es igual, y lo que está restando va a pasar a sumar al otro miembro y voy a tener dos veces la presión atmosférica. Y hasta ahí llegué, no tengo más datos. Y esta es mi ecuación número 3. Ya no tengo más datos que hacer. Hasta ahí llegué, porque no tengo las presiones tampoco, ¿no? Del sistema. Solo tengo volumen de datos. Solo hay volumen. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Hasta acá, ¿qué hacemos? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Miren, esto es bien importante y siempre lo van a tomar en cuenta. Voy a utilizar la ecuación de estado. Ecuación de estado. Ecuación de estado. Es mi siguiente paso que puedo utilizar. ¿Cuál es la ecuación de estado? Es el pavo ratón. Pavo es el número de moles constante RT. ¿De acuerdo? De acá también puedo mencionar que el número de moles es masa sobre peso molecular. Está muy bien. Volumen, presión es igual. Número de moles es masa sobre el peso molecular constante RT. De acá voy a despejar la presión para poder reemplazar a la ecuación 3. Entonces digo lo siguiente, la presión es igual a la masa constante RT dividida entre el peso molecular por el volumen. Y esta es mi ecuación número 4, ¿sí? O una ecuación que yo voy a reemplazar en la ecuación 3. En 3 lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Esto en ecuación 3, ¿sí? Entonces, como tengo la ecuación de la ecuación de estado, ya despejé lo que es presiones, voy a reemplazar. ¿Qué significa? Si aquí es final, voy a tener masa final, peso molecular final, volumen final. ¿Están de acuerdo? Y si es, y si es inicial, yo tengo que poner inicial, masa inicial, temperatura inicial, volumen inicial y peso molecular inicial. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, esto me va a ayudar a reemplazar a la fórmula. ¿Sí? A la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a llegar a tener? En la ecuación 3, en la ecuación 3, como ustedes lo observan, presión inicial, voy a tener masa inicial, constante universal y la temperatura inicial, todo esto dividido entre el peso molecular inicial por el volumen inicial, más la otra ecuación tendríamos presión final, entonces sería masa final, ¿de acuerdo? Por la constante universal por la temperatura final, está dividida por el peso molecular final por el volumen final. Y esta me va a dar como resultado dos veces la presión atmosférica. Hasta aquí, ¿alguna duda? Inge, pero me diría, pero si la presión atmosférica en el sistema que me muestra se está realizando esta investigación en la Facultad de Ingeniería o en el Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Entre la presión atmosférica, ¿cuánto es, jóvenes? Si ustedes me dan el detalle, ¿cuánto va a valer la presión atmosférica? Muy bien. Mire, ya tengo este dato. Este dato ya lo conozco. Esto ya conozco. La presión atmosférica. Entonces, esto ya es dato. Entonces, de acuerdo al sistema, la presión atmosférica es 495. Muy bien. Entonces, acá, ya, luego lo vamos a reemplazar. Ahora sí. En este detalle, si ustedes observan, ¿qué podemos hacer en esta ecuación? ¿Qué tenemos de coincidencia en todo este sistema? Temperatura inicial, les dije, ¿verdad? Constante. La temperatura inicial es igual a la temperatura final. Y lo vamos a llamar solamente T. Peso molecular inicial es igual al peso molecular final. Sí, es la misma. ¿Por qué?
El acetileno sigue siendo acetileno, tanto en el inicio, aquí tengo el inicio acetileno, y en el final acetileno. Su peso molecular se mantiene constante, el peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, peso molecular inicial, acá también lo puedo denotar si ustedes quieren, si gustan, que el peso molecular inicial, ¿no? Es 26 gramos sobre mol, pero en la final, peso molecular inicial es igual al peso molecular final, la misma. Entonces no cambia el peso molecular. Entonces a esto lo voy a llamar M, peso molecular. Volumen. Volumen inicial es igual al volumen final. Solo a esto lo voy a llamar B. La constante universal es universal, no cambia, sigue siendo la misma. Entonces yo lo voy a dar, ¿no?, a esta ecuación una uniformidad. Masa inicial sí se mantiene como masa inicial, constante RT, T se mantiene como es constante, peso molecular lo voy a llamar M simplemente y el volumen B. Más masa final, sí, no lo conozco. La constante R por la temperatura, que es constante, peso molecular también es constante y volumen también es constante. Esto equivale a 2 por 495 milímetros de mercurio. Por favor, ¿esto cuánto es el valor? 2 por 495, ¿cuánto es el valor? ¿Me ayudan, por favor? 2 por 5, 10. 990, ¿están de acuerdo todos? 990. Muy bien. Ya, la multiplicación de 2 por 495 es 990. ¿Ya? Muy bien. Tengo este dato. Entonces, miren, observen el ejercicio. ¿Cuáles son constantes? Temperatura, masa, volumen, constante universal de temperatura, masa, volumen. ¿Qué puedo hacer con este dato? Puedo factorizar. Ya, matemática. Factorizando, llego a tener lo siguiente. Constante universal, tengo la temperatura, respecto al peso molecular, volumen, paréntesis. Tengo masa inicial menos la masa final. Y esto es igual a 990. ¿Hasta aquí se entiende lo que hice? ¿Se entiende? Ya. Muy bien. Lo que voy a hacer es despejar. Masa inicial menos masa final lo voy a dejar ahí. Como está en producto, miren que es producto. Lo demás va a pasar a dividir y a multiplicar. Sería 990 por peso molecular por volumen. Y RT va a pasar a dividir. Muy bien. ¿Tenemos datos? Sí, tenemos datos. Para resolver volumen conocemos, temperatura conocemos. Entonces digo lo siguiente, reemplazando los valores. 990 por peso molecular, 26. Volumen, ¿cuánto era el volumen? 2 decímetros cúbicos, que equivale a lo mismo que a 2 litros. 2 decímetros cúbicos igual a 2 litros. Directamente 2 litros. Tenemos acá 2 litros. ¿Están de acuerdo? Constante R está en milímetros de mercurio. Entonces 62,4. Y la temperatura estaba a, ¿cuánto era la temperatura? 25 grados centígrados. Pero a eso lo tengo que sumar. Esos 25 grados centígrados lo voy a sumar. Más 273. ¿Cuántos jóvenes? 25 más 273 me va a dar en Kelvin. 298 Kelvin. Muy bien. Ya tengo 298 Kelvin. Lo reemplazo acá, 298 Kelvin. Ahora sí, por favor, ¿cuánto es todo este valor? Voy a tener masa inicial menos la masa final.
que va a ser igual. A ver, por favor. Vamos, jóvenes. 2,768 ¿no? Ahí vamos a tener en gramos. Miren, llegaste ahí. Miren esta ecuacióncita matemática que nos resultó. ¿Hasta ahí se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Los demás, ¿cómo vamos? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la extracción. Aquí vamos a ver lo que se desalojó, dice, ¿no? Se desalojó, nos dice. Veamos dónde está la pregunta. La pregunta, miren, no, al sustraer el 30% de masa de acetilana del componente A se contiene un recipiente tantos, ¿no? Miren, 30% se sustrajo. Lo que está acá son los 30%. Miren, masa extraída es tantos, ¿no? Miren esto. Ahora sí, aquí tenemos que hacer el balance de masa. Cuando se sustrajo, cuando se sustrajo el 30% en masa de compuesto, ¿no? Que es acetileno. Y yo les dije, acá voy a obtener entonces que la masa extraída es igual a 0,3 por la masa inicial, porque ahí es la masa inicial donde se extrajo este 30%. Y ese es mi dato. Ahora yo les dije, ¿a qué va a ser igual balance de masas? Masa final, ¿a qué es igual, jóvenes? Si ustedes analizan, es la masa extraída más la masa inicial. ¿Están de acuerdo todo esto? Balance. A ver, te explico. Te explico. O es al revés, masa inicial debería ser, ¿no? Jóvenes, masa iniciales, ¿no? Miren, lo que quiero explicar es esta parte. Escúchenme. Por ejemplo, si aquí tuviste, voy a hacerlo en forma eh, desfigurada o figurada, como les dije. Aquí tengo 10 panes, escúchenme, 10 pancitos. De los 10 panes, tú has perdido 3 panes. Has perdido, te han robado, te han extraído, o ya, algo ha pasado con esos 3 panes, pero lo has perdido. ¿Cuántos panes me quedaron en la parte final? ¿Cuántos pancitos me quedaron en la parte final? 7. 7. ¿Qué significa? Que 3 más 7 me tienen que dar ¿cuántos, señores? 3 más 7, ¿cuánto me tienen que dar? 10. Exacto. Ahora, ahí viene la lógica. Ahora me voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar. Si yo tengo aquí una masa inicial y aquí tengo una masa extraída y aquí tengo una masa final, significa que la masa inicial va a ser igual a ¿qué, jóvenes? La suma de la masa extraída más masa final me tienen que dar, ¿qué cosa, señores? La masa inicial. ¿Están de acuerdo todos? ¿Se entiende? Ya, ese es el análisis que nosotros tenemos que analizar. Masa extraída más masa final es masa inicial. ¿De acuerdo? Miren, he hecho ese análisis. Entonces, acá, aquí no estaría bien lo que acabo de describir. Lo que tendría que hacer es la masa inicial es igual a masa extraída más masa final. ¿Ahora se entiende? Ya, ese es nuestro análisis. Ese es nuestro análisis. Ahora, pero yo tengo este dato. Esto no me lo van a llamar ecuación número 3. Y a esto lo voy a llamar ecuación número 4. Voy a reemplazar 3, reemplazando 3 en 4, porque es extraída, es más extraída. Entonces digo lo siguiente, masa inicial
es igual, masa extraída es 0,3 por la masa inicial, más masa final es solamente, bueno, solamente es masa final. ¿Están de acuerdo? Solo es masa final. Yo voy a despejar la masa final. Masa final va a ser igual. Masa inicial, este más 3, ver al otro miembro con negativo, a restar. Entonces voy a tener 0,3 por la masa inicial. Y la masa final, lo que voy a llegar a obtener es 0,7 por la masa inicial. ¿Entiendes ahí? Esta es mi masa inicial. Es la ecuación número 5 que he formado. ¿De acuerdo? Ahora esta masa 5, ¿dónde le puedo reemplazar? ¿Dónde le puedo reemplazar, joven, esta masa 5? Esta es mi ecuación asterisco. Asterisco. ¿Dónde le puedo reemplazar, señores? A la 5 en asterisco, ¿están de acuerdo? 5 lo voy a reemplazar en asterisco. Es lo que voy a llegar a tener. Masa inicial, bueno, voy a copiar la ecuación 5, menos la masa final es igual a 2,768 gramos. Masa inicial lo mantengo, digo menos, la masa final es lo que acabo de determinar, 0,7 por la masa inicial. Esto es igual a 2,768. ¿Cuánto es la resta de 1 menos 0,7? Jóvenes, ¿es más? Ah, este es más o menos. ¿También, no, jóvenes? Ayúdenme, por favor, ¿cuánto es? 0,3. Ya. Pero aquí hay un detallito que no nos estamos equivocando. Hay algo que nos hemos equivocado, si se dan cuenta. He factorizado. Acá lo que está con amarillo he factorizado. Es positivo. Entonces, ¿esto qué debería ser, jóvenes? Es positivo. Acá también es positivo. Nadie se ha fijado en esto. Miren, positivo. Es positivo, jóvenes, esa parte. Esto es positivo. No es resto. No es resto. Ahora, ¿cuánto es este valor? 1,7 por la masa inicial, que es igual a 2,768. Masa inicial va a ser igual a 2,768 dividido entre 1,7. Y acá voy a obtener que la masa inicial es igual a ¿cuánto, jóvenes? Ahora sí, por favor. Ahora está correcto. Masa inicial. Nadie está observando. Me parece que están esperando a que yo haga todo, ¿no? Miren, estoy analizando, revisando. Esto es positivo. Esto es positivo. Positivo. Ahora está todo correcto, ¿no? Positivo, positivo. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto es este valor, por favor? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es? En el chat creo que escribieron. Ya. Redondeando 1,63. Ya, muchas gracias. Entonces ya tengo la masa inicial, jóvenes. Miren, ya tengo la masa inicial. Entonces, con esta masa inicial ya puedo determinar todos los problemas, bueno, los incisos que me piden, ¿sí? A ver, ¿puedo determinar la presión inicial? ¿Puedo hallar la presión inicial? Sí. Si esta es la presión inicial, masa inicial, temperatura inicial, todos sabemos que tiene datos. Solo me faltaba la masa. Entonces ya puedo calcular lo que es la presión inicial. Entonces vamos a reemplazar a la fórmula. De acuerdo a la ecuación de estado, ¿verdad? Presión inicial, de acuerdo al estado, es masa inicial por la constante RT. Todo esto dividido, todo esto está dividido entre el peso molecular por el volumen inicial. Todo es inicial. Entonces, de acá yo puedo reemplazar los valores
a la ecuación. Masa inicial ya determinado que es 1,63 gramos. Constante R está en milímetros, quiero en milímetros, entonces 62,4. Temperatura eran 298 Kelvin, porque era 25 grados centígrados. ¿Ya? Peso molecular 26 gramos sobre mol, el volumen eran 2 litros. Perfecto. Con todo esto ya puedo llegar a determinar la presión inicial. ¿Cuánto es la presión inicial? Ayúdame, por favor. ¿Cuánto es la presión inicial? 582. Eric me dice 582. Sale eso, Inge. Muy bien. ¿Alguien más? 582 me dijeron. Muy bien. 582. No hay decimales, no hay nada, ¿verdad, jóvenes? 582. Coma 8. Muy bien, coma 8. Esto en milímetros de mercurio, porque en ese dato nos calcula. Ahora, ¿este en dónde lo puedo reemplazar? Veamos, porque yo quiero altura H. H quiero determinar. H, ¿dónde determino H? Muy bien, en uno. En uno lo vamos a reemplazar, porque ahí está H. Digo lo siguiente entonces, perdón, vamos a copiar esa ecuación. Esta ecuación lo voy a copiar. Digo, H presión inicial menos presión atmosférica. Entonces, pegamos acá. Y acá le digo, para el inciso A, me pide calcular H. Entonces, H es igual, la presión inicial que calculo es 582,8. Presión atmosférica, 495. Todo esto está en milímetros de mercurio. Entonces, H, ¿cuánto es? Me pedía calcular. ¿Cuánto es H? 87,8 milímetros de mercurio. Y esta sería la respuesta al problema que nos pide el inciso A. Es el inciso A. ¿Qué tal les pareció el inciso A? 87,8. Veamos la respuesta que está en el enunciado. Correcto. Incluso me da todavía 87,89, ¿no? De respuesta. Vamos al inciso B. Sí, vamos al inciso B. Vamos al inciso B. B me pide determinar la masa extraída. ¿Cuánto es la masa extraída? Es fácil. Yo he determinado una ecuacióncita bien importante. Esta parte es bien importante, ¿verdad? Esto. Masa extraída es igual a 0,3 por la masa inicial. Entonces digo lo siguiente. Masa extraída es igual a 0,3 por la masa inicial. ¿Tengo masa inicial? Sí, he calculado. 0,3 por la masa extraída. Bueno, masa inicial. La masa inicial es ¿cuánto, jóvenes? 1,63 gramos. 1,63 gramos. Y acá tengo también la masa extraída. ¿Cuánto es el valor? 1,63 por 0,3, jóvenes. Correcto, 0,489 gramos. Y está la segunda respuesta del inciso. Nos falta una tercera. Nos falta una tercera, el inciso C. El inciso C, ¿qué nos pide en el inciso C? Muy bien. Me pide las densidades. Me pide la densidad inicial y la densidad final. Densidades. Para densidades, ¿cómo debemos de calcular? Necesito la masa inicial, conozco. Masa final, conozco. O voy a calcular, puedo calcular masa final. No, no, no.
¿no? Con esa ecuación y lo calculamos. Entonces hacemos lo siguiente, ecuación de estado. O como les dije anteriormente, densidad, ¿a qué es igual, jóvenes? La parte del inicio, vamos a hablar primero del inicio. Del inicio. Densidad, ¿a qué era, jóvenes? Policía militar sobre el ratero, ¿se acuerdan? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Si esto es inicial, peso molecular, presión inicial, peso molecular inicial y temperatura inicial. Para el caso inicial, entonces esto va a ser igual a ¿qué? Si ustedes reemplacemos los datos. ¿Presión inicial he calculado? Sí, ¿dónde está la presión inicial? Ahí está, 582. 582.8 milímetros. Peso molecular es 26, ¿de acuerdo? 26. La constante R es en milímetros, 62,4. Temperatura 298 Kelvin. Muy bien. ¿Cuánto es la densidad inicial? ¿Cuánto es la densidad inicial? 0,81 gramos sobre litro. ¿Están de acuerdo todos? Muy bien. Ya tengo la densidad inicial. Ahora vamos en la parte final. La parte final. De la misma manera, densidad final debe ser igual a presión final por el peso molecular final sobre la constante RT, temperatura final. Pero la temperatura es constante, ¿de acuerdo? Es constante la temperatura. Y peso molecular también es constante. ¿Qué me faltaría determinar? La presión final necesito, jóvenes. Necesito calcular la presión final. Presión final. ¿Y tengo presión final? A ver, veamos. Presión final. Presión final. No tengo presión final. No hay la presión final. Pero para hallar presión final, por ejemplo, tengo que definir como de esta manera. Presión final, por ejemplo, tengo que determinar la masa final. No tengo masa final, no tengo masa final. Entonces calculamos masa final y luego voy a poder calcular la presión final. Entonces tenemos que hacer ese detalle. Nos falta. ¿Dónde está la ecuación que más? Ah, miren, es la ecuacióncita que me va a ayudar a determinar. Primero voy a hallar la masa final. ¿De acuerdo? De la masa final vamos a calcular. Vamos a hacer lo siguiente. Digo lo siguiente. Pegar. Muy bien. Primero voy a calcular la masa final. 0,7 por la masa inicial. ¿Cuánto es la masa inicial? 1,63. ¿Cuánto es la masa final? Por favor, si alguien me ayuda. ¿Cuánto es la masa final? Hola. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto? 141 gramos. Muy bien, ya tengo la masa final. Ahora con esto tengo que determinar presión. Y la presión final es igual masa final, constante RT, sobre peso molecular final por el volumen final. Reemplacemos. Masa final es 1,141 gramos. Constante 62,4. Temperatura 298 Kelvin. Peso molecular se mantiene constante, que es 26, y el volumen es 2 litros. Entonces, ¿cuánto es la presión final? Si alguien me ayuda. ¿Cuánto es el valor de la presión final? 408.
¿Todos están de acuerdo? Los demás, por favor, milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya tengo entonces la presión final. ¿Esto dónde lo voy a reemplazar? A esta ecuación que nosotros ya nos determina la densidad final, ¿no? Digo entonces, la densidad final va a ser igual, presión final que es 408,02 por peso molecular 26 dividido constante R 62,4 y la temperatura que es 298, que es constante. Ahora, ¿cuánto es el resultado de la densidad final? Si alguien me ayuda. 0,57 gramos sobre litro. Y esta es la respuesta del problema.